Hable más fuerte, que tengo una toalla. Esta cacerola viene con sus instrucciones a un lado. El que no la pueda usar es por pendejo. Hola. Las historias de usuario son una herramienta que involucra a clientes, usuarios o stakeholders en la elaboración de un producto software. Bienvenidos a Inside Product, en esta edición especial de creación y uso de historias de usuario. No te desconectes porque vamos a comenzar. Hola. Una historia de usuario es una descripción informal, en un lenguaje no técnico, de lo que un usuario quiere hacer dentro de un sistema o un producto software para dar a entender cómo esa función le agrega valor. A pesar de que esta definición puede ser clara a simple vista, se presta para malos entendidos. ¡Ah, los misterios de la vida! Así que en este video vamos a tratar de responder las preguntas más frecuentes, evidenciar los errores más comunes y las malas prácticas que giran alrededor de la creación y el uso de las historias de usuario. ¡Ay, qué interesante, Marge! Cuéntamelo todo. Cuando se trata de crear historias de usuario, estas se pueden representar de muchas maneras, y es normal que te encuentres con una serie de formatos o estructuras que te pueden ayudar a escribir lo que quieres contar. En primera instancia, hay que entender que las historias de usuario están compuestas de tres elementos. El primero es la tarjeta, y nos ayuda a definir también tres cosas: quién es el usuario, qué es lo que quiere y para qué lo quiere. Su estructura es: yo, como usuario que tengo algún rol, necesito algo en particular para cumplir algún objetivo, necesidad u obtener algún valor. Aquí hay unos ejemplos de cómo sería la tarjeta en inglés. Básicamente es la misma estructura. Independientemente de que uses la estructura de la tarjeta, a la historia de usuario es bueno ponerle un título, preferiblemente que empiece con un verbo. Eso va a ayudar a entender rápidamente de qué trata e identificarla en el backlog. ¡Qué bien! Recuerda especificar el rol del usuario. Hay veces que dejamos las historias solo con la palabra usuario. Este elemento es clave para poder identificar quién es, sobre todo cuando vamos a tener diferentes perfiles o roles interactuando con la solución de software. Ahora veamos un ejemplo. Esta historia tiene como título retirar dinero por cajero electrónico, y la tarjeta diría algo como esto: como cliente de banco quiero poder retirar dinero por cajero electrónico para poder hacer pagos o compras con dinero en efectivo. El segundo elemento que hace parte de las historias de usuario es la conversación, y de hecho es el más importante, porque es el espacio que tenemos nosotros los representantes del producto para poder discutir el contenido de la historia de usuario con el resto del equipo, setear expectativas, resultados esperados y sobre todo resolver dudas. La conversación puede ocurrir en cualquier momento, pero lo normal es que ocurra en las reuniones de refinamiento. No se te olvide, los mejores business analysts, product managers o product owners no son los que detallan de forma exhaustiva las historias de usuario. Son los que tienen conversaciones activas y asertivas con sus usuarios y con el equipo sobre lo que se quiere y el valor que buscamos conseguir. En otras palabras, la historia de usuario es el recordatorio de esa conversación que tuvimos con los usuarios y con el equipo. La tercera y última parte es la confirmación, que es donde nos aseguramos que todos entendieron la historia de usuario. Y un elemento clave para confirmar la historia de usuario son los criterios de aceptación. Eso es muy importante. Los criterios de aceptación cumplen dos funciones. Uno, sirven para clarificar el contexto en el que ocurre la historia de usuario. Y dos, nos ayudan a saber qué condiciones o escenarios debe cumplir la historia de usuario para satisfacer las expectativas del usuario final. Recuerda que los criterios de aceptación son diferentes a la definición de don. Si tienes dudas al respecto, te recomiendo ver nuestro capítulo 9 en donde explicamos el tema. Te lo vamos a dejar en la descripción del video. Para los criterios de aceptación también existe un formato, más bien un tipo de lenguaje, conocido como Gherkin. ¿Cómo? Potasio. No, eso es twerking. Gherkin es un lenguaje diseñado para resolver problemas concretos, en este caso para resolver el problema de comunicación que existe entre la gente del negocio y el equipo técnico, y sigue la siguiente estructura: dado que, cuando, entonces, o haciendo referencia a su versión en inglés, sería given, when, then. En el dado que explicamos las precondiciones para poder ejecutar las acciones, o sea, damos contexto. En el cuando especificamos la acción que se va a realizar en el contexto que acabamos de explicar. Y en el entonces lo que debe suceder o el resultado que estamos esperando. Vamos a ver un ejemplo. Imaginémonos por un minuto que estamos creando una historia de usuario que tiene como título ingresar a la aplicación del banco. En ese caso, la tarjeta de la historia diría algo como esto:
Yo como cliente del banco quiero poder ingresar a la aplicación del banco para poder hacer uso de las funcionalidades que contiene. Vamos a hacer el caso exitoso primero. Diría algo así. Dado que el cliente se encuentra en la pantalla de ingreso, cuando el ingreso de usuario y contraseña son correctos, entonces el sistema le permitirá el ingreso al cliente. Ahora hagamos el caso fallido. Dado que el usuario se encuentra en la pantalla de ingreso, cuando el usuario y o contraseña sean incorrectos, entonces el sistema no permitirá el ingreso. Además, el sistema presentará una alerta en pantalla con el siguiente mensaje: usuario y o contraseña no válidos. Por favor, inténtelo de nuevo. Recuerda que siempre puedes complementar los criterios de aceptación con ejemplos o ayudas visuales para facilitar el entendimiento de lo que se quiere hacer. Los diseños o mockups también tienen que estar adjuntos en la historia, ya que son los criterios de aceptación desde la perspectiva visual y experiencia de usuario. Ahora vámonos con una ronda rápida de preguntas y respuestas. ¿Cuál es la jerarquía de las historias de usuario? ¿Sería temas o iniciativas, épicas, historias de usuario y tareas técnicas? Siguiente pregunta. Los temas o iniciativas son esa colección de épicas relacionadas para describir un sistema o un subsistema en su totalidad. Las épicas describen funcionalidades o características a alto nivel y se dividen en historias de usuario. Las historias de usuario, como ya sabemos, son especificaciones de requerimientos expresados desde la perspectiva del usuario final. Y las tareas son todas esas actividades que el equipo de desarrollo tendrá que hacer para implementar o habilitar la historia de usuario. Es decir, una historia de usuario puede contener varias tareas. ¿Está bien especificar cómo resolver la historia de usuario dentro de la historia de usuario? No, una historia de usuario debe enfocarse en el qué se necesita y el por qué se necesita, y no en cómo resolverlo. Eso es algo que debe definir el equipo de desarrollo como parte del proceso de implementación. Así que, no. Última palabra y siguiente pregunta. Para que una historia de usuario esté bien hecha, debe seguir el formato. Más que seguir un formato, es que tengas en cuenta dentro de tu narrativa o de tu lenguaje natural los elementos que vimos antes. ¿Quién es el usuario? ¿Qué quiere? ¿Por qué lo quiere? ¿Cuáles son los escenarios y el contexto donde la historia tiene lugar? ¿Cuáles son los resultados esperados? ¿Cómo vas a validar que esos resultados sí se lograron? Dentro de las historias de usuario tiene mucho peso la capacidad que tiene el representante del producto de poder plasmar sus ideas de forma clara y concisa y poder demostrar cuál es el valor que quiere obtener. Tú tranquilamente puedes usar un formato para hacer una historia de usuario y aún así te puede quedar mal. Así que no es algo mandatorio. Siguiente pregunta. ¿Todo dentro del backlog debe expresarse como una historia de usuario? No, las historias de usuario no es el único ítem que tiene presencia dentro de un backlog. En un backlog vas a encontrar todos los elementos que el equipo de desarrollo necesite para poder construir el producto software. Llámese historias de usuario, bugs, tareas técnicas, spikes o investigaciones. En fin, cada ítem tiene un propósito particular. Las historias de usuario van a representar la expectativa del usuario final. Los bugs van a evidenciar los errores. Las tareas técnicas van a evidenciar el paso a paso o habilitar la historia de usuario con las necesidades de negocio. Y las investigaciones van a poder dar el espacio para poder investigar y conocer algo que no se sabe. Entonces no tiene sentido forzar otros ítems a que luzcan como historias de usuario porque simplemente no lo son. Así que la respuesta es no. Última palabra. Siguiente pregunta. ¿Existen las historias de usuario técnicas? Esa es una muy buena pregunta. Realmente el término historia de usuario técnica no existe. Una historia de usuario tiene ciertas características que le dan su nombre. ¿Sí? Está escrita en un lenguaje a alto nivel y de negocio que no involucra componentes técnicos, representa la expectativa de un usuario final, da a conocer un valor que se quiere obtener a nivel de negocio y sobre todo está centrada en el cliente y en el usuario final, buscando siempre otorgarle un valor.
Entonces, si el ítem que estás construyendo no tiene ninguna de estas características, no cabría dentro de la categoría de historia de usuario. El término adecuado para los tickets que tienen componentes técnicos dentro de su narrativa es tareas, y no deberíamos incluir como parte de su nombre o su apellido o referirnos a ellos como historias de usuario técnicas, ni mucho menos forzarlos a lucir como historias de usuario. ¿Por qué nadie me lo dijo? ¡Ay, debo haber parecido un idiota! Otro aspecto importante es que las tareas técnicas son creadas por el equipo de desarrollo y no por el representante del producto. Es la manera como el equipo de desarrollo evidencia el paso a paso del proceso de la implementación para poder cumplir con la especificación de negocio, para poder habilitar esa funcionalidad de negocio que se está esperando. Hay que dejar claro que aunque existan tareas técnicas creadas por el equipo de desarrollo que a simple vista no parezcan tener ningún tipo de relacionamiento con el negocio, ya sea porque se esté atendiendo algún requerimiento no funcional, de escalabilidad, de rendimiento, de seguridad, o porque se estén atendiendo temas de refactorización, de migración de datos, de atender deuda técnica, siempre debe haber un driver de negocio que soporte ese tipo de actividades. ¿Existen las historias de usuario de frontend y de backend? El esfuerzo del frontend y del backend son segmentaciones o cortes horizontales de una historia de usuario. Son tareas que se necesitan implementar para poder cumplir con una necesidad de negocio. Así que no son historias de usuario. Es un error llamarlas de esa manera, forzarlas a lucir en un formato de historia de usuario, y son tareas que son creadas por el equipo de desarrollo. ¿Por qué lo dice tan brusco? El tema del backend y el frontend siempre se ve en diferentes contextos, que solo tenemos un equipo de backend, que tenemos un equipo de backend y uno de frontend que comparten el mismo backlog. Básicamente todas estas tareas de frontend y de backend que cada equipo tiene asignadas, que fueron creadas por el equipo de desarrollo, siempre van a depender o van a partir de una historia de usuario real que fue especificada y comunicada por el representante del producto. Por último, quiero dejarte dos consejos. El primero es: recuerda que una historia de usuario no es la descripción de un diseño. Para eso se adjunta un mockup o un wireframe que representa la expectativa visual o experiencia de usuario. Recuerda que debes enfocarte en el qué se quiere y el por qué se quiere, y no en el cómo. Recuerda usar los consejos de este video para aprender a diferenciar lo que es una historia de usuario de una tarea técnica, y sobre todo los responsables de su creación y administración. Eso va a hacer que el trabajo de tu proyecto sea más práctico y dinámico. Bueno, espero que te haya gustado este video, déjanos tus comentarios y compártelo con tus amigos. Yo soy Juan San Pedro y esto es Inside Product. Y como siempre, yo a ustedes los veo después. Chao.